Mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto, y para el proyecto de esta semana vas a necesitar 2 tonalidades en el material que más te guste, lana o algodón, acrílico, lo que prefieras. Mira, aquí tenéis una muestra de la puntada, del resultado de la puntada. Son 2 vueltas que se repiten, tenemos 4 esquinas, vamos a crecer en canesú. Y bueno, como veis, le vamos a ir dando forma primero así a la forma del cuello para que nos quede como un poquito de escote. Y bueno, ya iréis viendo el proceso porque voy a empezar desde cero con vosotros. Aquí tengo una muestrecilla hecha, en esta parte he hecho muchos puntos, así que ya sé por dónde empezar y cómo explicaros. Bueno, pues en mi caso, material que yo estoy utilizando, este es un 50% lana, 50% acrílico, y yo me he creado un grosor para un gancho del 3,5-4, pero voy a trabajar con el 4 para que me quede más suertecito. Aquí van 5 hebras en un tono verde muy oscuro, un marroncito chocolate, y le he metido un beige, ¿vale? Bueno, pues esta mezclita. Y luego aquí pues tenemos, para que se nos vea bien, un tono más clarito, en un tono beige clarito. Gancho del 4,5 del 4 para montar cadenas con el 4,5. Para el resto del trabajo seguimos con el 4. Pues lo primero que tenemos que hacer es montar 57 cadenas con el gancho del 4,5 y luego trabajar 2 vueltas en punto bajo con el gancho del número 4 para la talla SM. Para la talla LXL vas a montar 20 cadenas más, que serían 77, ¿vale? Porque vamos a distribuir, voy a ir dando la distribución de las dos tallas, así que presta atención, ¿vale? Primero haces tus 57 cadenas o 77 cadenas si quieres más tallas y 2 vueltas en punto bajo, y empezamos con la distribución. Vamos a hacer para talla SM, en el delantero solo va un motivo, así que aquí vamos a levantar 3 cadenas para tener un punto alto. En el primer punto hago 2 puntos más para tener 3. Perdón. Una cadena de separación. Y si estás haciendo la talla LXL tendrías que hacer, saltando 1, 2, 3, en el cuarto otro motivo antes de la esquina, ¿vale? Si estás haciendo la talla SM, que es la que estoy haciendo yo, aquí ya iría a la esquina. Saltas 1, 2, 3, 4, la esquina. Hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. ¿Vale? Entonces, talla SM, solo los 3 puntos altos del comienzo antes de la esquina. Talla LXL, 3 puntos altos, saltas 4 puntos, haces de nuevo 3 puntos altos, saltas 1, 2, 3, 4 y ya haces la esquina. Ahora, en la zona de la manga, para la talla SM van 2 motivos, para la talla LXL van 3. Así que hago una cadenita, salto 1, 2, 3, 1, 2, 3 y en el cuarto hago el primero, cadena de separación, 1, 2, 3 en el cuarto hago el segundo. Cadena de separación, esto es para la talla SM, 1, 2, 3 en el cuarto, hago el tercero si es la talla LXL, pero como es mi talla, la que yo estoy trabajando, que es la SM, aquí ya iría a la esquina. Cadena de separación. Vamos, delantero, esquina, manga con 2 esquinas. Ahora, para la espalda, SM van 5 motivos, LXL van 6. 1, 2, 3, 4. Aquí va 1. Cadena. 1, 2, 3, 4, aquí va 2, ¿vale? Así hasta 5 o 6, depende de la talla que estés haciendo.
Tengo los 5 motivos, ¿vale? Para la talla SM, cadena de separación, 1, 2, 3 en el cuarto de la esquina. Y ahora haríamos la manga que van con 2, si es SM, y van con 3, si es LXL. Cadena, 1, 2, 3 en el cuarto va el primero, un, 2, 3 en el cuarto va el segundo. Cadena, la esquinita, 1, 2, 3 en el cuarto, cadena, y si tú estás haciendo más talla tendrás aquí más puntos, con lo cual tendrás que hacer un motivo en medio y luego ya el último. Pero como yo estoy haciendo la talla SM, 1, 2, 3, y en el cuarto, que es el último, ya los 3 puntos altos. Y así terminamos la vuelta número 1. Bueno, pues ahora para la vuelta número 2 vamos preparando el otro tono, porque irá una vuelta de un color y otra de otro. Así que las vueltas que van con la puntada de los 3 puntos va en un tono, y la otra, la que vamos a hacer ahora de cadena, iría en un tono, pues yo lo pondría más clarito. Bueno, pues voy a preparar el otro tono para unirlo. Aquí, pues mira, antes de terminar ese último punto alto que hicimos, ¿vale? Ya podemos añadir, tengo ahí un nudo de inicio y lo añadimos. Hago aquí una cadenita para asegurar, tiro del otro color, y mira, el otro color lo vas a pasar hacia otro lado para que no te esté molestando. Te lo pones en tu lado derecho y ahora continuamos con el tono clarito esta vuelta entera. Y ya esto que te explico es para todas las tallas. Aquí lo único que te vas a encontrar con más o menos motivos que yo, pero, o sea, menos no. Te vas a encontrar, si estás haciendo más tallas, con más motivos. Pero por lo demás va todo exactamente igual. Pues aquí empezamos. En el primer punto, un punto bajo. Ahora separo con 3. 1, 2, 3 cadenitas. Y mira, entramos en el espacio que hay. Aquí tenemos un punto alto, 2 y 3 puntos altos. En el primer espacio no vamos a entrar porque es como que ya hemos entrado, ¿vale? Nos vamos al segundo. Aquí entre punto y punto hago un punto bajo. De nuevo hago 3. 1, 2 y 3. Y entro de estos 3 puntos que tengo en la esquina en el primer espacio que hay entre punto y punto. Punto bajo. 1, 2, 3. Y en el segundo espacio otro punto bajo. Cuando llegamos a las esquinas, en vez de separar con 3, separamos con 4. 1, 2, 3, 4. Y vuelves a irte al primer espacio de los 3 puntos. Entre punto y punto, punto bajo. 1, 2, 3. Entre punto y punto, punto bajo. Y esto es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Repito, 1, 2, 3. Siguientes 3 puntos. Te vas al primero, aquí entre punto y punto, punto bajo. 1, 2, 3. El siguiente entre punto y punto, punto bajo. 1, 2, 3. De nuevo te vas aquí entre punto y punto, punto bajo. 3 cadenas entre punto y punto, punto bajo. 3 cadenas.
ya estarías en la esquina. Pues igual, aquí, punto bajo, 3 cadenas y punto bajo aquí. Como estoy en la esquina para irme a este grupo, tengo que hacer 4. En vez de 3, en las esquinas van 4. Y repito, punto bajo, 3, punto bajo. Y es así todo el tiempo. Continúo por la espalda. 3, punto bajo, 3, punto bajo, 3. Te vas al siguiente motivo, aquí, entre punto y punto. Siguiente motivo, entre punto y punto. Perdón, siguiente motivo no, siguiente punto, estamos en el mismo motivo. Ahora si te vas al siguiente motivo, en el primer espacio punto bajo, 3 cadenas, en el siguiente espacio punto bajo. Y así vas avanzando. Al siguiente motivo, 1 y el segundo. 3 cadenas, al siguiente motivo y al segundo, ¿vale? Ya estaríamos en la esquina, al primero, al segundo, y como tengo que girar aquí en la esquina, hago 4, 1, 2, 3, 4, al primero, al segundo, al primero, al segundo, voy a completar y nos vemos al final. Al final ya he hecho la zona de la esquina, he hecho en el primer motivo las 4 cadenas, en el segundo motivo, aquí hago 3, tengo que entrar aquí en el primero, hago 3, y aquí en vez de entrar en el segundo, lo que entramos ya es en el último punto, aquí sería en la tercera cadenita, aquí. Bueno, hago una cadena y voy a dejar en espera, así que busco un marcador y le ponemos un marcador. Porque hay que dejarlo ahí, esperando a llegar de nuevo ahí. Me vuelvo otra vez aquí al principio, que es donde tengo el tono que me había dejado. Y ahora vamos a volver a hacer de nuevo con el tono oscurito. Y de nuevo la vuelta número 1. Los comienzos van cambiando. Entonces, ahora te voy a explicar el segundo comienzo, que solo cambia en la vuelta número 1. En la vuelta número 2 siempre es igual. El primer comienzo que te he explicado es empezando con los 3 puntos y el segundo comienzo es empezando con un punto y una cadena de separación nada más. Entonces ahora empezamos con un punto y una cadena de separación, pero la siguiente vez que tengamos que hacer la vuelta 1, empezaremos con los 3 puntos. La siguiente con 1 y una cadena, la siguiente con 3. ¿Vale? Es lo único que va variando de momento, porque después llegará un punto donde siempre será igual, pero de momento es así. Entonces, me voy a poner esto aquí más cómodo, más cerquita y empezamos con el tono oscuro. Voy a pasar, mira, tienes que pasar por el punto bajo. Entra en el punto bajo, pasa y hace una cadenita. Y ahora voy a estirar, voy a retorcer y a sacar un punto alto directamente. Si tú quieres hacerlo porque no te salga así, tendrías que hacer 3 cadenas más una de separación, que serían 4 cadenas. Y ahora, ¿dónde hago mi primer motivo? Aquí. Saltas tus 3 cadenas, tus 3 puntos, y aquí tienes 3 cadenas más la cadena de separación. Tú tienes que entrar aquí, en la cadena de separación, envolviendo las 3 cadenas de arriba. Ahí hace 1, 2 y 3 puntos. Una cadena de separación. Si te encuentras otro espacio porque está haciendo más talla, vuelves a hacerlo.
Yo me encuentro que ya estoy en la esquina. Así que tengo que entrar en la esquina directamente. 1, 2, 3, 2 cadenas y de nuevo 3. Tenéis que ocultar ya las cadenas estas que hicimos claritas, ¿eh? Hay que envolverlo todo. Porque lo único que se va a ver es lo que va aquí, sobre los puntos, ¿veis? Que se ven como unas motitas, queda súper bonito. Ahora, cadena de separación. Y ya todo el tiempo entrando en la cadena de separación de la vuelta 1. Aquí. Gracias a las esquinas vamos creciendo. Así que no te tienes ya que preocupar. Tú vas entrando en los espacios. Mira, ahora mismo voy por la manga. Entonces, recordad que en la manga teníamos en la talla SM 2 motivos. Y en la talla LXL teníamos 3. Bueno, pues ahora en la talla SM, en vez de 2 motivos, tengo, vaya a verlo, aquí. Ahora mismo tengo 1, 2, 3 y la esquina. Cadena y la esquina. ¿Veis? Entonces estamos aumentando un motivo. Y en la espalda me va a ocurrir igual. En los delanteros te va a ocurrir una vuelta así y otra no. Porque en la vuelta donde empezamos con un punto alto, una cadena como acabamos de hacer ahora, seguimos teniendo, mira, un motivo. En vez de estar aquí, está aquí. Pero para la siguiente vuelta tendremos más motivos porque ya sí que empezamos con 3. Bueno, esto se va haciendo, se va dando solo todo. ¿Vale? Ahora, cadena de separación, ya he hecho mi esquinita y vuelvo a entrar donde los espacios, donde tengo motivo y otro en medio. Ahí. Y sigo haciendo espacio hasta encontrarme con la esquina. No tiene más complicación, es muy sencillito. Cadena. Siguiente espacio. Cadena. Voy a seguir hasta la siguiente esquina, que estamos en la zona de la espalda ahora. Ya he completado la zona de la espalda y tendría, sin contar la esquina, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a la esquina. Cadena. Ahora tendría que hacer la manga, esquina y vamos al delantero. Ahí os veo. Y ya he girado aquí la esquina. Ya estoy en el otro delantero. Tengo que hacer solo estos 3 puntos. Una cadena y un punto alto, que lo haré aquí sobre el punto bajo del final. Pero antes de terminarlo, aquí lo dejo en espera. Engancho la hebra que tenía con el marcador. Vamos a quitar el marcador para que no nos esté molestando. Y con los dos colores pasamos por aquí. Ahora, solo me quedo con el oscuro, perdón, con el claro, porque ahora tendríamos que hacer la vuelta número 2. Entonces hago así y paso el claro. Aseguro el oscuro, ya se me queda cogido ahí. ¿Vale? Y haríamos de nuevo la vuelta número 2. En la vuelta número 2 no cambia nada. Aquí lo que tendríamos que hacer es sobre el punto alto que acabo de hacer, un punto bajo. Y ahora separo con 3 y aquí tenemos el motivo. En el primer espacio hago 3 cadenas y en el siguiente espacio hago 3 cadenas
te vas a la esquina, que sería en el primer espacio, 3 cadenas, y en el siguiente espacio, entre punto y punto. Como estoy en la esquina, tengo que girar con 4. Y de nuevo, entre punto y punto, y entre punto y punto. Tres cadenas, me voy al siguiente motivo, entre punto y punto. Perdón, que se me ha escapado aquí. Y entre punto y punto. 3 cadenas. De nuevo al otro motivo. 3 cadenas. El punto bajo. 3 cadenas. De nuevo al siguiente motivo. 3 cadenas y el siguiente punto bajo. Tres cadenas en el siguiente motivo. Ahí. Y como estoy en la esquina son 4, ¿vale? Y esto vamos haciendo así por toda la vuelta. ¿Vale? Bueno, pues completa toda la vuelta así. Ahora nos vemos al final. Aquí ya al final, pues haces en el motivo las 3 cadenitas y ya en el punto alto, aquí, aquí, hago un punto bajo, una cadena y el marcador de nuevo, esperando para volver cuando lleguemos aquí con la vuelta, de nuevo la vuelta 1, que la tenemos que empezar aquí. Después volveremos a pasar los dos colores, como hicimos antes. Y ahora, bueno, pues empezamos con la vuelta 1. Con la vuelta 1 y el comienzo 1, que es el de los 3 puntos. Entra en el punto bajo. Vamos a pasar la hebra del color oscuro, que la tenemos ahí pendiente en espera. Paso y podemos hacer 3 cadenas y 2 puntos altos aquí. Pero en vez de ahí, aquí en el espacio este. ¿Vale? En vez de hacer los 3 puntos en el punto, aquí en el espacio hago los otros 2. 1 y 2. Y hemos comenzado con los 3 puntos altos. Una cadenita, te vas al siguiente espacio y de nuevo 3 puntos. ¿Veis? Y en esta ocasión ya sí estamos aumentando, pero lo haremos cada 2 vueltas, como veis, solo los delanteros. En el resto del tejido va creciendo siempre. Una cadena y en la esquina, la esquina. Cadena y estaríamos en la zona de la manga, pues hasta la siguiente esquina, entrando aquí los espacios y haciendo 3 puntos con una cadena de separación. Cadena, siguiente, cadena, siguiente,
cadena y siguiente. Cadena y ya estaría en la esquina. Y ahora en la manga tendremos 1, 2, 3 y 4 antes de la esquina. Mira qué bonita la puntada. Vamos a la esquinita. Cadena y seguiríamos por la zona de la espalda. ¿Vale? Pues ya sabes cómo es. Ya está explicado prácticamente el patrón de la puntada, al menos. Voy a completar la vuelta y empezaremos de nuevo con la vuelta 2, que es la de las motitas. Cuando llegas al final, te falta por hacer 2 en el espacio y 1 sobre el punto bajo, pero aquí lo dejas por terminar, retoma lo que tenías en el marcador y lo pasas todo. Como tienes que trabajar con el tono clarito, pasas el tono clarito con una cadenita y aseguras el oscuro. Y ahora vamos a girar y a empezar de nuevo otra vuelta. La vuelta número 2. Aquí la empezamos, como nos encontramos con los 3 puntos, pues en vez de entrar aquí en el espacio, entras en el punto, haces un punto bajo, 3 cadenas y en el siguiente aquí haces otro. Y ya vas haciendo las 3 cadenas, te vas a los motivos, que sabes que tienes que hacer 2 puntos bajos, uno, separado con 3 cadenas, otro. Separas con 3 cadenas y te vas al siguiente motivo, que ya es la esquina, y el otro. Y aquí gira con 4. Uno y el segundo. Bueno, pues completa la vuelta de esta forma de nuevo. Venga. Bueno, pues, ¿qué hacemos después? Cuando lo completemos, tendremos que volver aquí, allí dejamos con el marcador y volvemos aquí, retomamos aquí la hebra y aquí empezaríamos con la vuelta 1, pero con el segundo comienzo, que es solo un punto y una cadena. Entonces pasa, a ver si puedo, aquí. Vaya. Y entrar de otra forma. Ahí. Que se me engancha. Ahora. Pasa la hebra, haces una cadena, estira, retuerce, entra de nuevo en el punto para hacer un punto alto. Y una cadena de separación. Y ahora, ¿cuál es el primer espacio que me encuentro? Pues ahí. Tienes que saltar los 3 puntos, eso. Haces 3, cadena, tienes otro espacio. En esta vuelta, en la vuelta 1, pero con el comienzo 2, es donde no crecemos. Así que como teníamos aquí 2 motivos, vamos a volver a tener aquí 2 motivos y ya en la esquina. ¿Vale? Después, ¿cómo seguiríamos? Pues
ya me encuentro en el otro lado, pero bueno, me voy a encontrar lo mismo. Te encuentras un punto alto, una cadena y los 3 puntos, y aquí empezarías con, en el punto alto, un punto bajo, 3 cadenas, y ya haces el punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, ¿vale? Vuelves a empezar con la 1, que serían con 3 puntos, o sea, 1 en el punto bajo más 2 en el espacio, cadena de separación, 3 puntos, cadena de separación, ¿vale? Y ahí sí que harías ya el aumento. Yo creo que lo estáis entendiendo, porque no tiene mayor complicación. Y vamos a ir creciendo, 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 hasta tener un canesú con un alto de al menos 20 centímetros para las mangas, para talla SM, o 22, 23 para talla... Bueno, eso es mejor que te lo midas, porque luego la talla LXL es muy relativa. Hay personas que necesitan más de ciza porque tienen más pecho y hay personas que necesitan menos. Lo tendrías que ir calculando tú, no por centímetros ya no te puedo dar. Te puedo dar esta que estoy haciendo para mí. Entonces calcula luego el alto que te hace falta para llegar a poder cerrar la ciza, que te quede una manga cómoda. Trabajando de esta forma todo el tiempo. Vamos a cerrar ya la ciza. Vueltas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vueltas. ¿Vale? A las 20 vueltas y ya tenemos la medida, porque si hacemos esto nos tiene que quedar así. Y ya tenemos los 20 centímetros, porque yo lo acabo de medir. Y tenemos los 20 centímetros. ¿Vale? Y de ancho también me da la medida. Si tú necesitas para más talla, mira, aquí son 47. Bueno, pues si tú necesitas para más tallita, ya sabes que tienes que continuar algunas vueltas más para tener la medida, y te dará más de ciza y más del cuerpo también. Pero para mí ya está bien. También tenéis que observar cómo la zona de aquí va quedando como recta, ¿vale? Y aquí ahora vamos a empezar ya a cruzar. Es como una especie de escote lo que estábamos haciendo, pero ahora, a partir de ahora, además de cerrar, vamos a empezar todas las vueltas número 1 con 3 puntos en el principio, para ir creciendo siempre, para que nos vaya cruzando, ¿vale? Para que esto se nos vaya así cruzando. Bueno, entonces ya olvídate de empezar una vuelta con un punto alto y una cadena y otra vuelta con los 3 puntos, porque ya siempre será con los 3 puntos. Mira, ya adelantado en esta vuelta número 21, no, porque os he dicho antes 20, ya he adelantado hasta llegar a la esquina. Entonces tengo 3 puntos, porque esta vuelta pertenecía ya a empezarla con 3 puntos, ¿vale? Y a partir de ahora siempre va a ser así. Y cuando lleguemos a la esquina vamos a cerrar de la siguiente forma. Entramos, hacemos 1, 2, 3, una cadenita, y en la esquina de la espalda de nuevo 3. 1, 2 y 3. Y tendríamos ya cerrada la manga. Bueno, pues continuamos por la espalda, cadena, y haciendo los motivos hasta llegar a la otra esquina, y volveremos a repetir lo que acabamos de hacer aquí para cerrar. ¿Vale? Mira, ya tenemos aquí la manguita cerrada, y voy a trabajar ya toda la zona de la espalda hasta llegar a la esquina. De nuevo he llegado a la otra esquina, hago los 3 puntos,
la cadena y en la esquina del delantero los otros 3 puntos. Ya continuamos hasta finalizar el delantero. Terminamos con los 3 puntos, he hecho ya 2 dentro del espacio. En el punto bajo hago el último, aquí engancho la hebra para pasar los 2 colores y ahora aparto el claro y paso el claro nada más. Hago una cadenita, ajusto el otro. Y bueno, pues voy a poner el marcador para que veáis cómo ha quedado el cierre. Y ahora pues seguiríamos ya con la puntada número 2. Y solo trabajaríamos la parte de nuestro cuerpo porque está... A ver, que lo ponga del derechito como lo hemos cerrado. Así. Aquí, aquí y aquí. Vale, a ver, voy a poner esto por acá para que no me moleste. Que se me ha hecho aquí. A ver, ahora. Ya. Bueno, pues como veis, tenemos una ciza y la otra. Entonces ya solo trabajamos en redondito todo el tiempo. Ahora tengo que retomar aquí y hacer esta vuelta de puntos bajos y cadena. Cuando termine, de nuevo empezar la vuelta número 1, que es la de los 3 puntos, una cadena, 3 puntos, una cadena. Pero recordad, ya a partir de ahora, todo el tiempo, más o menos hasta llegar a la altura de la cintura, vamos a ir empezando siempre con los 3 puntos. Cuando nos toca hacer la vuelta número 1. Siempre 3 puntos al principio. Y ya los haremos siempre en el punto bajo que nos encontremos, porque como siempre tenemos 3 puntos, no tenemos espacio para entrar con un punto y luego 2 puntos en el espacio. Siempre 3 puntos en el primer punto. Y terminaremos con otros 3. Todo el tiempo nos va a ir creciendo aquí para que esto se nos vaya cruzando. ¿Vale? Yo hasta la altura de la cintura, ya todo el tiempo la vuelta 1, la vuelta 2. Tengo el largo, os voy a dar medida de cuánto he tejido desde que cerramos, desde la ciza hacia abajo. Pues mira, un total de hasta aquí de 16 centímetros, ¿vale? Desde que cerré. Como veis, vamos creciendo y nos va cruzando la chaquetita. Te quedas no completamente que te llegue hasta el final, porque cuando tú te lo pongas, tú esto lo vas a estirar y ya te va a llegar, ¿vale? Bueno, pues cuando yo he conseguido estar como... Vuelvo a darte medida. Como 7 centímetros antes de llegar a la ciza, con el cruce, he hecho un par de vueltas. Bueno, en realidad he hecho una vuelta sin crecer. Que, bueno, ya sabéis que hemos ido todo el tiempo empezando con los 3 puntos y terminando con los 3 puntos, por eso hemos ido creciendo. Pero mira, aquí he hecho pues 2 vueltas antes de, me refiero a la vuelta de los 3 puntos. He empezado con un punto, una cadena y ya he hecho los 3. En principio y en final. Y por último ya, si acabas aquí, porque me tocaría la vuelta de empezar con 3. Si quisiera seguir en recto, aquí más tiempo, volvería de nuevo a empezar con 1 y luego con 3 y luego con 1 y luego con 3. Es para que nos quede, perdonadme, pero he tenido un accidente y me he tenido que poner ahí una tirita. Es para que te quede aquí un trocito como en recto, ¿veis? Bueno, pues vamos a hacerle la puntada que va en la zona de abajo, porque esta zona, aquí ya hemos terminado con esta puntada,
Luego haré una tirita, una cadenita o algo, ya veré de qué forma, que amarraré a este lado y a este para que nos cruce y nos podamos amarrar a la cintura, pero eso lo haremos al final. Y ahora no cortamos la hebra marrón, la veis, ya la he quitado, la he retirado y voy a continuar todo el tiempo con la marrón, con la puntada de abajo. También he adelantado la manga y ahora os explicaré la otra, ¿vale? Pero primero quiero explicaros la zona de abajo. Retomamos la hebra y vamos a empezar haciendo un punto alto. Entonces aquí estiro un poquito, entro y hago el punto alto aquí. Y directamente voy a saltar un punto y en el siguiente hago una V con un punto alto, cadena y punto alto en el mismo sitio. Y vamos a ir alternando V's y puntos altos. Ahora salto un punto que sería como si saltara la cadena, que estoy saltando un punto, y me voy al siguiente y hago un punto alto. Directamente salto un punto y en el siguiente hago una V. Punto alto, cadena, punto alto. Volvemos a saltar la cadena y me voy al primer punto, hago un punto alto. Salto un punto y hago una V. Punto alto, cadena, punto alto. Y de esta forma hacemos esta primera vuelta. Cuando llegas al final, te quedan aquí en la cadena los 3 puntos. Has hecho tu última V. Aquí vamos a terminar con 3 puntos. Y 3. Bueno, pues damos la vuelta, giramos la labor y aquí empezaríamos con las 3 cadenas para hacer el primer punto. Hago los 2 siguientes y tengo 3 puntos. Y ahora, donde tengo la V, voy a hacer un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. En el punto alto hago un punto alto. Tenemos un punto alto entre V y V. De nuevo, en el abanico, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Te encuentras un punto alto, haces un punto alto. ¿Vale? De esta forma estamos empezando a dar el vuelecito que necesitamos para la parte de abajo. De nuevo dentro de la V, ¿vale? Y todo el tiempo así. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Y el punto alto sobre el punto alto. Completa la vuelta con el punto alto sobre el punto alto. De nuevo hago una cadenita, giro, vuelvo a empezar aquí con el punto alto, así que puedes hacer o bien 3 cadenas o bien como yo, torciendo la hebra, haces el punto alto. Y ahora vuelve a repetir todas las vueltas que te hagan falta. 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Y el punto sobre el punto. Bueno, pues así hasta completar un largo que nos guste o que necesitemos. Mira, el punto sí que lo alargo un poquito, ¿eh? ¿Veis que saco la hebra ahí larguita?
O sea que lo haces así alargadito. No estoy haciendo un punto alto alargado, pero sí estoy alargando la hebra. O sea que no lo hago aquí pegadita para que me quede el punto así bajito. Pero tú lo puedes hacer como tú quieras. Yo estiro un poco y así me queda más sueltecito el punto y más larguito. 2 cadenas. Y el punto sobre el punto. Vale, pues la cantidad de vueltas que veamos que es necesario para que nos quede el largo que nos guste. De esta forma, todo el tiempo y nos vemos al final. 7 vueltas de abanico más la de las V, 8 vueltas en el tono marrón, una altura de 11 centímetros. Bueno, pues me he quedado justo después del ombliguito, ¿vale? Cuando ya he tapado el ombligo, justo ahí he parado. Y ahora vamos a hacer la puntillita que va debajo para seguir alargando un poco. Y bueno, esta vuelta nos tiene que caer del derecho, ¿vale? Y aquí empezamos haciendo un punto bajo, he hecho una cadenita y ahora hago aquí en este punto un punto bajo. Me voy al centro del abanico y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. 7 puntos altos, un punto bajo en el punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir hasta quedarnos sin abanico. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El punto bajo en el punto alto. Toda la vuelta la haremos de esta forma. Y aquí termino mi vuelta con los 3 puntos que me quedan en punto bajo. Giramos y la vuelta número 2 de esta puntilla que estamos haciendo de borde, la empezamos haciendo esos 3 primeros puntos bajos. 1, 2, 3. Y ahora te encuentras con 7 puntos. Lazada, saltas el primero y haces los 5 centrales. Punto alto, cadena, llevo 1, punto alto, cadena, llevo 2, punto alto, cadena, llevo 3, 4 y 5. Y aquí ya sin cadena bajo al punto bajo y hago un punto bajo. Y esto es lo que vamos a repetir por todos los motivos. Salto el primero y el último, así que salto el primero y trabajo los 5 centrales. 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4 cadena y 5. En el punto bajo, un punto bajo. Y nos va a ir quedando de esta forma. Y ya por último podemos hacer una vuelta ya sobre los puntos en punto bajo. Aquí voy a hacer un punto bajo en el punto bajo. Y ahora voy a saltarme este primer punto y entro en el espacio, hago un punto bajo en el punto, en el espacio. A ver, mi punto central sería este. Y aquí en el punto, como teníamos 5 separados por cadena, pues ahí en el tercero, que sería el central, hago un picot.
y punto, punto y punto. Y ya me quedo ahí en el espacio, salto este punto que me queda y en el punto bajo hago un deslizado. Y esto es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Aquí entro directamente al espacio, hago 1 en el punto, 2 y 3 con el espacio. Aquí en el del centro es donde hago el picot. Y de nuevo me quedarían 3 puntos. 1 en el espacio, 1 en el punto y 1 en el espacio. Y ya te saltas ese y aquí en el punto abajo un deslizado. Y así es como vamos a terminar la parte de abajo. Ya esto es lo último que hacemos. Abajo ya de aquí me voy a explicarte la manga. 1, 2 y 3. Aquí en el cuarto hago el picot. Y 1, 2 y 3. En el punto bajo un deslizado. ¿Vale? Hemos terminado la parte de abajo y ahora vamos a hacer las mangas. Yo ya tengo una, así que mira, pues seguimos con la puntada y abajo le haremos punto relieve, uno por delante, otro por detrás, simplemente. Antes haremos una disminución, bueno, todo lo voy a explicar. Entonces aquí busco mi sisa y mirad, lo dejé aquí en la vuelta 2, ahora tendría que empezar la vuelta 1. Bueno, pues te explico también que aquí, mira, cerramos aquí la vuelta 1, recordad que hicimos 3 puntos, una cadenita y ya unimos aquí en la otra esquina con esos 3 puntos. Entonces en la cadenita, acuérdate de cuando luego continúes con el cuerpo, esto es el cuerpo, que aquí en la cadenita tienes que incorporar estos 3 puntos, porque claro, hicimos esto, cerré, yo nos expliqué después la vuelta 2, que bueno, directamente va bien. De nuevo en la 1 es donde tienes que aquí poner estos 3 puntitos donde hiciste la cadenita, ¿vale? Y continuar el cuerpo. Bueno, pues ahí mismo, donde hiciste esos 3 puntitos, sería como el centro. Y aquí me está faltando esta puntada porque eso lo hicimos después. Entonces la voy a hacer ya. La hago ahora y aquí empezaremos ya uniendo los dos colores. Empezaré con el tono claro para poder hacer el trocito que me falta y luego ya continuaré con el oscuro, así que añadimos los dos. Vamos a empezar añadiendo el tono claro para este tramito tan chico que aquí me está faltando, ¿vale? Y entonces aquí mismo voy a entrar para que no se vea después raro. Hago una cadenita y un punto bajo aquí y ya hago 3 cadenas. Entro en estos 3 puntos, en el primero aquí en medio una vez con el punto bajo, 1, 2, 3 y en el otro entre punto y punto. Uy, que se me ha escapado aquí, no he cogido bien la hebra. El punto bajo, 1, 2, 3 y aquí hago el otro punto bajo y una cadena y dejo en espera y ya he hecho este tramito. Bueno, no hace falta ni que lo dejemos en espera, lo que vamos a hacer aquí es ya directamente añadir el otro color, el marroncito. Voy a hacer un nudo de inicio aquí así y ya lo vamos a pasar directamente, así que hago así y este punto bajo que estábamos haciendo lo terminamos con los dos. Ay, un momentito que ya se me ha ido. Entonces
vuelvo a hacerlo aquí abajito y lo dejo aquí en espera. Voy a pasar, a ver si soy capaz de no liarla mucho porque no quiero la hebra de la cola. Aquí y y vamos a pasar los dos, pasamos los dos, pero me quedo con el oscuro ahora porque ahora es la vuelta del oscuro, así que vuelvo a separar y a pasar el oscuro. Estiramos aquí el otro y este clarito lo dejamos en espera. Ahora tocaría la vuelta de los 3 puntos y la empezamos aquí mismo. Aquí ya tendría que empezar justo antes de estos 3. Aquí voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, ya tengo un punto alto y me faltan 2 más, 1 y 2, cadena de separación al siguiente espacio, 1, 2, 3, cadena de separación al siguiente espacio, ¿vale? Así hasta dar la vuelta y cerrarla aquí. Así que voy con la vuelta 1, aquí estoy cogiendo unas hebritas que son de la colita, ahora me estaba molestando. Continúo, voy a dar toda la vuelta a la manga. Contamos cuántos grupitos de 3 para las 2 mangas que nos queden igual. A mí en la otra me han entrado 15 grupitos de 3. Pues ya he girado toda la manga, ¿vale? Y aquí tengo mis 15 grupos de 3, me coincide con la otra manga y aquí no voy a hacer cadena de separación. Directamente me voy a esta segunda cadenita, hicimos un punto bajo y 2 cadenas. Pues en la segunda paso y ahora vamos a coger este mismo y el clarito y lo vamos a pasar todo con un deslizado. Me aparto el oscuro, me cojo el claro porque ahora tengo que hacer la vuelta número 2 con el claro y lo paso, aseguro y hago una cadenita y ya es con el que voy a trabajar, así que el oscurito lo retiro, me lo paso por aquí debajo y lo dejo aquí esperando hasta la siguiente vuelta. Y ahora haríamos la vuelta número 2. Entro en mitad del punto, hago un punto bajo, 1, 2, 3, entro en mitad del punto, punto bajo, 1, 2, 3, me voy al siguiente grupo de 3, entro entre punto y punto, 1, 2, 3, y entre punto y punto, 1, 2, 3, y así toda la vuelta, haciendo la puntada del patrón, en lo que pertenece a la vuelta número 2. Y así vamos a ir alargando la manga todo lo que necesitemos, alternando la vuelta 1 y la vuelta 2. Voy a llegar hasta el final para deciros cómo cierro y vuelvo a cambiar el color y ya os dejo porque aquí es simplemente repetir ya. Os dejo haciendo la manguita. Bueno, pues he completado también la vuelta con la puntada de la vuelta número 2 y mira, aquí ya en mi último motivo he hecho mi último punto bajo y aquí en vez de hacer 3 cadenas y cerrar directamente, vamos a cerrar haciendo una lazadita y un punto alto, entrando aquí en el punto bajo y cogiendo los 2 colores. Paso, hago un punto alto y ahora me quedo con el oscuro. Separo el oscuro, lo pasamos, aseguro y ahora el que retiro es el claro. Lo dejo aquí esperando hasta la siguiente vuelta. Y ahora tenemos que entrar aquí abajo, ¿vale? No te quedes aquí arribita. Aquí haces el punto bajo, 2 cadenas y otra vez lo mismo. Me faltan 2 puntos altos por hacer, 1, 2
y ya cadena, y en el siguiente espacio, aquí abajito, los 3 puntos. Cadena y los 3 en el espacio, ¿vale? Voy a poner aquí un marcado porque así es como tenemos que hacer ya toda la manga, ya no os tengo que explicar nada más. Aquí cuando llegues al final, que has hecho aquí tus últimos 3, sin cadena ni nada, en la segunda cadena pasas de nuevo con deslizado los 2 colores, te quedas con el claro y vuelves a empezar la vuelta 2. Vale, hasta tener el largo de la manga que necesite. Yo he estado, en la otra he estado tejiendo, me he estado probando y cuando ya he tenido, a ver si la encuentro. Un segundito que la estoy buscando para enseñaros, aquí está. Entonces cuando ya he tenido el largo, bueno, pues justo un pelín antes de llegar a la muñeca para hacerle luego el trocito y que te quede un poquito de globito. Bueno, pues la cantidad de vueltas que necesites, que yo no las he contado, ahora haciendo la otra manga las tendré que contar para hacer las mismas. Y ya cuando tengas la largura que necesitas, lo que hacemos es, tú te has quedado en la vuelta, es que esto no lo voy a explicar porque esto es fácil, ¿eh? Tú te has quedado ya en la vuelta 1, ¿vale? Y empiezas con la puntada relieve. ¿Cómo? Lo primero que tienes que hacer es la primera vuelta de disminución, que la empezarás haciendo cogiendo 2 puntos en relieve por delante, que lo convertirás en un punto, y luego cogerás 2 puntos por detrás en relieve, que los convertirás en un punto. Entonces cada 2 puntos serán 1, convirtiendo uno en relieve por delante y otro en relieve por detrás. ¿Ves que aquí, mira, aquí tengo tejido un punto alto cogido en relieve sin terminar, el siguiente sin terminar y ya los termino. Entonces conviertes en 1. Y luego con los otros 2, pero por delante. Las cadenas no las contamos ni hacemos nada con ellas. Vamos pasando de 2 en 2. Y ya continúo haciendo, yo he hecho un total, han sido 9 vueltas, creo. 9 vueltas en punto así de relieve. Te van a quedar la mitad de punto. Daros cuenta que tenemos 15 por 3. Son 45 puntos. La mitad son 42 y medio. Entonces, te tienen que quedar 42. A mí me han quedado 42 porque yo los últimos 2 relieves por detrás han sido 3 juntos en relieves por detrás y ya los he convertido esos 3 últimos en 1. Entonces me quedan 42, trabajo 9 vueltas con esos 42 y hago una última vuelta en punto bajo, pero respetando que es un punto bajo relieve por delante, un punto bajo relieve por detrás. ¿Vale? Y a mí el tamaño, bien para mi muñeca. Si tú ves que para ti está justo porque tu material es diferente, pues tendrás que hacer menos disminuciones. A mí me queda bien. Vale. Pues continuamos con eso, haciendo las 2 mangas igual. Ya tenemos la parte de abajo hecha, así que ya nos va quedando menos. No adelanto nada porque tengo idea de... aunque ya lo habéis visto. Pero bueno, no adelanto nada por si luego cambio de opinión, que me suele pasar. En principio terminamos con las mangas. Tenéis la parte de abajo también que terminarla y ya poco más porque luego le haremos algo aquí en la parte de los delanteros. Tenemos que hacernos para amarrarnos también algo para que nos podamos ajustar la prenda aquí en la cintura. Así que nos vemos ahí. Tenemos que hacer lista ya la chaquetita. Mira qué bonita queda. Así cruzadita. Y ya tengo las 2 mangas con los puñitos en punto relieve. Y bueno, nos falta poner el cordoncito para atarnos a un lado y al otro. Y nos faltaría también hacer una puntada. Voy a empezar aquí. Voy a empezar desde aquí a hacer una puntadita que va a rodear toda la parte de delante y del cuello para, bueno, pues que nos quede más bonito esta terminación de aquí. Y luego haremos el cordón y un detallito de una flor que será opcional y de hecho no se la voy a dejar fija, la pondré de quita y pon, ¿vale? Eso será opcional, pero creo que va a quedar bonito poniéndole este adornito. Así que vamos a añadir nuestra hebrita, pues mira, aquí abajito mejor. Aquí.
paso, hago una cadenita, hago un punto bajo aquí mismo y ahora voy a hacer el primer motivo aquí mismo, aquí. 5 puntos altos simplemente. 3, 4 y 5. Y un punto bajo, pues mira, si tumbo, pues donde quede cómodo, aquí. Y esto es lo que vamos a ir haciendo, unas conchitas por todo el contorno de los delanteros y el cuello. El siguiente, entro ahí, bueno, el espacio es a ojo, como veis. 3, 4 y 5. O sea, la distancia, quiero decir, es a ojo, es que yo tumbo y veo dónde queda cómodo. Aquí. Y repetimos. Aquí estaría muy lejos, aquí quedaría, pues aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Bueno, pues vamos haciendo esto por todo. Cuando llegue al cuello también sigo y bajo por el otro delantero. ¿Vale? Me quedaría, pues igual que he empezado en este lado, pues me quedaría aquí. Bueno, pues ya he completado esta vuelta que hemos hecho los delanteros con las conchitas, ¿vale? Por todo y hasta abajo. Y ya le he puesto un cordoncito a uno de los lados. Este sería el lado que va por dentro. Os voy a ampliar un poquito porque creo que si no, no lo vais a ver bien. Entonces este sería el lado que nos ata por dentro. Aquí lo estáis viendo en el lado izquierdo, pero, perdón, en el lado derecho, pero es como en mi lado izquierdo una vez puesto. Y bueno, este tiene que ir un poquito más larguito. Entonces yo lo que he hecho es simplemente unos ojitos, que ahora os digo cómo lo he hecho. Y he hecho 60 ojitos en este lado que va por dentro. Yo esto lo metería pues aquí en un costado. Miro más o menos mi centro del costado. Pues lo pasaría por aquí, por ejemplo, que es una vez puesto ya lo ves mejor. ¿Vale? Lo estás pasando por ahí. Ya te cruza. Y ahora date cuenta que te tiene que dar toda la vuelta por detrás. Y te tiene que amarrar aquí, sobrar una colita para poderte hacer una lazada. Bueno, pues 60 ojitos. Y ahora, en este lado que va por fuera, que este iría, lo vamos a enganchar aquí, y va amarrado desde fuera, dando toda la vuelta por detrás también, vuelve por aquí, y ya lo amarramos a este. Y entonces para eso voy a hacer 45 ojitos. También puedes, si no quieres que te dé toda la vuelta, simplemente de aquí engancha ya aquí. Entonces tendría que hacer un cordón más pequeñito, pero yo quiero que me amarre entera, entonces que me vuelva a dar la vuelta, entonces tengo que hacer 45 ojitos. ¿Cómo? Pues mira, añade la hebra. A ver. Vamos a hacer un nudito de inicio. Enganchas aquí, justo donde empezaste. Bueno, lo puedes hacer aquí en el punto bajo donde empezaste las conchitas. Lo pasa, a ver, un segundito. Lo pasamos y hacemos una cadenita. Y ahora, ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Y ahora repetimos esto. 1, 2, 3 cadenas, lazada, entro aquí en el punto y hago un punto alto. Ya tengo un ojito. 1, 2, 3 cadenas, lazada, entro en la base del punto y hago un punto alto. Ya tengo 2 ojitos. Y así vamos a ir haciendo. Pues ahora tengo que tener 45. 3 cadenas,
y el punto alto. 1, 2, 3 cadenas lazadas y el punto alto. ¿Vale? En el lado que va por fuera, 45 ojitos. En el lado que entra adentro, serían 60 ojitos. Y esto una vez puesto, pues quedaría así. No lo podemos amarrar en un ladito, ¿vale? En este ladito. Con una lazadita, ahí. Y ahora, bueno, ya por último, porque ya he rematado las hebras y todo, me falta hacer la aplicación de flor que pondremos en este lado. Para hacer la flor voy a coger un grosor mayor, bueno, sería el doble, porque voy a coger los dos colores. Entonces lo voy a poner más gordito, si no me quedaba la flor muy fina y muy lacia. Y lo primero que haremos, bueno, el gancho va a ser el mismo para que me quede ajustadito. Entonces lo primero que haremos será un anillo mágico. Y aquí tengo ya una cadena. Hago 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas en total. Tengo un punto alto y 2 cadenas de separación. Y ahora entro en el anillo y hago un punto alto y 2 cadenas. Ya tengo 2 puntos y 2 cadenas, o sea, un punto, 2 cadenas, un punto, 2 cadenas. Pues así hasta tener 6 puntos. Aquí tengo el tercero y 2 cadenas. El cuarto y 2 cadenas. El quinto, 2 cadenas. Y el 6, 2 cadenas. Tengo 6 puntos separados por 2 cadenas. Cerramos aquí la tercera cadena. Aquí. Deslizamos. A ver que entre bien. Aquí. Vale. Y ahora voy a pasar con deslizado al primer espacio. Hago un punto bajo y 2 cadenas. Y dentro del anillo voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 cadenas y en el mismo espacio un deslizado. Y aquí tengo un petalito en uno de los espacios. Y repito por todos los espacios. Paso al siguiente espacio con deslizado. Hago un punto bajo y 2 cadenas. Y vuelvo a hacer dentro 4 puntos altos. 1, 2, que tengo muchas hebras y se me traban. 2, 3 y 4. 3 cadenas, deslizado en el mismo espacio y deslizado al siguiente espacio para empezar otro pétalo y empezamos y hacemos lo mismo. El punto bajo, las 2 cadenas, los 4 puntos, las 3 cadenas, deslizamos, ¿vale? Hasta tener los 6 pétalos. Termino con las 3 cadenas, deslizamos en el último que estamos haciendo. Ahí. Y ahora, bueno, pues ya tengo los 6 pétalos de la flor. Y ahora, desde aquí, voy a envolver este primer punto por detrás. Voy a hacer un punto bajo ahí. Mira. Pasamos así y me traigo la hebra, hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Me voy al siguiente, envuelvo por detrás con un punto bajo, engancho. De nuevo, 1, 2, 3, 4,
vuelvo al siguiente punto por detrás con punto bajo y envuelvo y engancho. Y así en los 6 puntos. 1, 2, 3, 4. Aquí engancho con punto bajo. 1, 2, 3, 4. Engancho con punto bajo. 1, 2, 3, 4. Y me queda algún, sí, me queda todavía este. Y ya 1, 2, 3, 4. Y ya hemos dado toda la vuelta. Aquí me tengo que enganchar con deslizado en el punto bajo. Aquí. Y hemos cerrado la vuelta. Entonces, mira, nos queda todo aquí detrás. Aquí me está estorbando esta hebrita, pero si lo veis, aquí queda detrás como unos espacios que será donde hagamos los otros pétalos. Así que me voy a deslizar al primer espacio de las 4 cadenas que me encuentro. Aquí. Deslizo. Y ahí es donde voy a hacer el primer pétalo. Subo 1, 2, 3, 4 cadenitas. Ahora 1, 2, 3 lazadas. Entro y hago un punto de 1, 2. A ver, que con tanta hebra me va a costar un poquillo. 1, 2, 3. Y tengo que sacar 4. 1, 2, 3 y 4 veces. 1, 2, 3 lazadas. Entro y saco 4 veces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 lazada. 1, 2, 3, 4 y llevo las cadenas 3 y 3 puntos. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 y este sería el cuarto punto. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer uno más y el quinto punto. 1. Es que es más complicado porque además tengo el gancho muy pequeño, pero de la forma que queda más tupidito. 1, 2, 3, 4. Vale, tenemos 5 puntos más las 4 cadenas y ahora bajamos con 4. 1, 2, 3, 4. Un deslizado aquí en el mismo espacio. Me voy a deslizar al siguiente espacio y voy a repetir todo esto otra vez. Y nos va quedando este petalito así que sale desde atrás. Entonces repetimos. Voy a hacer aquí un punto bajo para engancharlo mejor. Y subo 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora van los 5 puntos altos triples. Dos, 3, 4 sacadas. Ya llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Y 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí abajito con deslizado. Y nos volvemos a deslizar al siguiente espacio.
y vuelvo a hacer en el siguiente espacio otro pétalo. Tenemos que tener un total de 6. Aquí hago el punto bajo y las 4 cadenas y vuelvo a empezar. Entonces nos va a quedar una flor súper bonita. He apretado ya todos los pétalos y aquí hago un deslizado en este primer punto que hice y ya puedo cortar y rematar la hebra. Le podemos dar un poquito de forma o un poquito de vapor para que se nos quede y ya añadirla como una aplicación. Voy a rematar la hebrita, ¿vale? Esto lo metemos para adentro, aquí, y separamos la hebra y ya sabéis, la escondemos aquí. Es muy fácil porque solo tenemos que separar y hacer unos nuditos. Mira, a mí me gusta, además de hacer los nuditos, yo siempre tengo un mecherito a mano para quemar ahí y ya no se nos va. Bueno, pues lo mismo con esta hebra, que esta es la más importante porque es la del anillo mágico y esta sí que hay que rematarla bien. Y no me digáis que no queda bonito con la flor puesta. Simplemente, mira, le he puesto un imperdible para que sea de quita y pon. Cuando me canse se lo quito. Pero creo que no se lo voy a quitar nunca porque queda súper bonito con ella, ¿eh? Muy original. Anímate a hacerla en los colores que te gusten, el material que te guste. Yo lo he hecho en una lanita, pero tú lo puedes hacer en algodón y te va a quedar igual de mono. El escote me ha encantado como queda puesto, ¿eh? Que todavía hace un poco de frío, me puedo meter debajo un cuellecito alto. Que después le quiero dar más uso en entretiempo, pues también. Así que tiene muchas opciones. Mira qué monería, ¿eh? Es una cucada. Espero que te animes a hacerlo porque merece mucho la pena. La puntada es muy sencillita, queda muy chula, como veis. Y bueno, yo creo que es una prenda súper ponible. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos muy prontito, pero no olvides de dar un like y de suscribirte si aún no lo has hecho para que puedas seguir subiendo contenido así de chulo para ti. Nos vemos prontito, hasta luego.